Hermanos, el Señor les bendiga a cada uno. Estamos contentos. Hoy, personalmente estoy muy alegre porque tenemos desde ayer la visita en nuestra casa de Kevin y Daniela. Así que hemos estado compartiendo, se han quedado con nosotros y nos sentimos realmente bendecidos, ¿verdad? El Señor ha sido bueno y qué bien que Él hace que nuestras amistades sean más profundas. Así que sean todos bienvenidos, hermanos. Les amamos en Cristo y preparemos nuestros corazones porque Dios tiene amplias promesas para nosotros. Tenemos predicación, tenemos cena del Señor. Así que es un banquete espiritual el que tenemos hoy. Así que bienvenidos. Vamos a orar y poner esta reunión en las manos del Señor. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia. Dice tu palabra que son nuevas cada mañana. Así que estamos disfrutándolas desde que abrimos nuestros ojos. Nuestros sentidos se afirman. Y queremos adorarte, queremos alabarte, queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Dios. Gracias por esta congregación amada. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, que tú des a cada hermano su necesidad y llene su necesidad espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pasamos a nuestro hermano Edgardo con los anuncios. Amén, amén, hermano. Creo que lo primero es la primera alabanza, pero si usted gusta, pasamos con los anuncios, no hay ningún problema. Ok, ¿se me escucha bien, hermanos? Sí, sí, perfecto. Buenos días, hermanos, darle la bienvenida a todos. Qué placer verles a cada uno de ustedes. Lo primero que quiero, bueno, número uno, pedirle tanto a los hermanos en Cristo como a aquellos que estén invitados, después de darle la bienvenida, rogarle que por favor mantengamos nuestras cámaras encendidas, ¿verdad? El hecho de mantener nuestras cámaras encendidas dice que estamos gozosos de estar unos con los otros, de vernos, ¿verdad? Y así nos apoyamos unos a los otros. Somos miembros, dice la palabra que somos miembros unos de los otros, así que yo me debo a mi hermano y mi hermano se debe a mí. Qué regalo el que dio nuestro Señor Jesús. Número dos, segundo anuncio que quería hacer, por temas de mejora continua, el pastor Evan me ha pedido que solamente voy a dar los nombres en este caso porque, por ejemplo, el hermano Yeshua Lara hoy tiene la lectura, el hermano Gerardo hoy va a compartir con nosotros la palabra de Dios, y el hermano Javier Cardona es quien va a estar dirigiendo el servicio. Solo nosotros cuatro tenemos acceso a desactivar a activar el micrófono, porque se ha dado muchas veces, hermano, y esto nos ha pasado a todos, ¿verdad? Nos ha pasado a todos que mientras lo más importante de la reunión es cuando se comparte la prédica, y mientras se comparte la prédica viene alguien y sin querer toca el audio, y ahí no queremos interrumpir el fluir de la palabra de Dios. Para nosotros eso es la parte más importante, ¿verdad? Lo demás, número 3, clases de estudio de inglés se retoman el próximo domingo ya, ¿verdad? Hermano Martín, hermano Neftali Junior, Yeshua, Edgardo y el pastor Evan, ya somos asiduos, amamos esas lecciones e invitamos a todos aquellos que hablen inglés o que tengan un nivel del 70-60% de inglés, pueden asistir y aprender. Un libro muy precioso que estamos leyendo, ¿verdad? Clase de damas es 9:45, tanto en la clase de damas como en la clase de niños. Obviamente, hermanos, está por verse quién lo va a tomar. Me imagino que alguien más tiene mejor información que yo de esto, pero por razones obvias, por el momento no se están dando, ¿verdad?
Los cultos de alabanza son el domingo a las 11 de la mañana. Hoy, como les decía, tenemos la bendición de Dios de tener al hermano Gerardo, de que nos va a compartir la palabra. Y hoy por la tarde su servidor va a estarles ministrando la palabra de Dios. ¡Qué bendición! El martes el pastor Evan está dando clase bíblica. Entiendo que tanto a nuestro amado hermano Jorge y a su familia, pero si hay alguien de los hermanos que quieran unirse, pues bienvenido, ¿verdad? El miércoles culto de oración y estudio bíblico. El que no pueda asistir el miércoles, como su servidor, asistimos los viernes, porque los viernes ya es, el miércoles es a las 6:30, mientras que el viernes, para los que trabajamos, como hermano Martín, su servidor, o muchos de ustedes, podemos hacerlo, podemos tomar ese estudio el viernes a las 8:30 de la noche. Y finalmente las clases de escuela dominical, 4 de la tarde, los adultos está ministrando nuestro hermano Gerardo. A las 5 de la tarde, los niños, los jóvenes de 12 a 18 años, hermano Luis y su servidor ministrando. Y a las 6 de la tarde, clase de escuela dominical, jóvenes de 19 a 25 años, donde nuestro hermano Herbie está sirviendo. Así que muchas gracias por ese servicio, hermanos, y a los que sirven. Y al resto, quería recordarles, amados hermanos, que por favor, para el servicio de los adultos, para el servicio de los de 12, el servicio de los adultos, entiendo que ya lo estamos retomando y esto va a ir agarrando momentum y estamos alegres de que la mayoría de los hermanos vayan a participar para el servicio de nuestro hermano Gerardo. Y pido encarecidamente a los padres, bien, fíjense bien, no es a los niños que estoy pidiendo esto, pido a los padres, somos nosotros los padres los responsables de que los niños estén en esas clases de escuela dominical los sábados. Nosotros los padres somos los responsables de que nuestros hijos estén ahí, que estén con disciplina, que estén con temor y temblor ante su padre, aparte del amor, ¿verdad? Porque temor y temblor quiere decir respeto al hecho de que se va a compartir la palabra de Dios. Yo ruego a los padres y les recuerdo eso, ¿verdad? Otro tema importante, quería recordarles, solamente la membresía de la iglesia, hoy por la noche vamos a tener una asamblea solo para miembros a las 7:30 de la noche, ¿verdad? Ese es un evento importante hoy, que vamos a tratar un tema logístico y obviamente para servir mejor a nuestro Señor. Y entonces necesitamos que usted como miembro nos acompañe, ¿verdad? Hoy, otra cosa importante, recordarles que hoy la mesa del Señor la prédica será ministrada por nuestro hermano Joel. Y desde ya le digo, en el último cántico, si todavía, porque nosotros lo anunciamos desde el domingo pasado, pero si nos olvidamos, en el último cántico vamos y buscamos el pedacito de pan y el jugo, ¿verdad? Para poder participar de la cena del Señor. Y como último anuncio, primero bendecir a Dios en este último anuncio, número 1, porque nuestra hermana Débora está con nosotros. Qué bendición tenerla con nosotros, hermana. Es de verdad motivo de sumo gozo tenerla con nosotros. Y otra cosa igual que nos causa la misma alegría que tener a la hermana Débora aquí, es que ya tenemos a nuestro amado pastor, y ya en la tarde, primero Dios, en la tarde, en el servicio de la tarde a las 6 de la tarde, nuestro hermano pastor Evan nos va a estar acompañando. Así que esos son todos los anuncios, hermano Javier. Gracias. Gracias, hermano Edgardo. Bien, ahora vamos entonces a entonar un himno. Les pido y les animo, hermanos, que cantemos ahí donde estemos, cantemos. No importa si estamos desentonados o no, eso no importa. Recuerde que el Señor escucha bien el clamor del corazón, ¿verdad? La gratitud del corazón. Así que pasamos a ese himno y cantemos y adoremos al Señor.
aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El himno dice, si creyere, puede a él venir. Jesús me ha dicho que todo aquel que cree salvo será. Si creyere, puede a él venir, puede a él venir, sí, puede a él venir. Si creyere, puede a él venir, Jesucristo salvará. Alabado es Cristo el Redentor, su gloria desciende aquí. Él transforma la vida del pecador, su sangre es eficaz. Si creyere, puede a él venir, puede a él venir, sí, puede a él venir. Si creyere, puede a él venir, Jesucristo salvará. De merced que amor el Señor mostró, muriendo en dura cruz, y las puertas abrió el buen Salvador al gozo celestial. Si creyere, puede a él venir, puede a él venir, sí, puede a él venir. Si creyere, puede a él venir, Jesucristo salvará. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Cualquiera puede venir al Salvador y Él les salvará si creyere en Él. Bien, vamos a continuar, hermanos, con una oración general, recordando las necesidades de la iglesia, recordando a los enfermos. Y para esto quiero pedir al hermano Mark, por favor, nos dirija en esa oración. Por favor, hermano Mark. Ahí está. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias que siempre estás ahí para nosotros. Te damos gracias, Señor, que no obstante pase lo que pase, las circunstancias a nuestro alrededor, si mantenemos la mirada fija en ti, vamos a seguir adelante. Pedro pudo caminar por el agua, encima del agua, mientras mantenía la vista puesta en Cristo, aunque a su alrededor había muchas tormentas. Te pedimos ahora, Señor, que bendigas a nuestra iglesia Maranata. Te pedimos que la defiendas, la protejas contra los ataques de Satanás. Sabemos que él quiere distraer, él quiere disuadir, él quiere destruir cualquier relación, cualquier amistad, compañerismo contigo y uno con otros. Te pedimos ahora, Señor, que nos des unidad juntos, que nos des unión y, Señor, que bendigas estos momentos que tenemos en compañerismo juntos, porque sabemos que tú estás con nosotros. Ayuda a cada persona en especial que está en dolor esta mañana, que está triste, tal vez por la pérdida de un ser querido. Ayuda a aquellos que todavía no han podido venir con nosotros, no están con nosotros, al pastor Evan que está viajando en este momento, su familia. También ayuda a aquellos que, Señor, han tenido tiempos difíciles, físicos, por alguna enfermedad o algo, y que tu gracia sea suficiente esta mañana. Te pedimos ahora tu bendición en este servicio, especialmente en tu palabra, que el Espíritu Santo tenga entrada libre a nuestro corazón. Eso te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Que podemos interceder libremente delante de nuestro Padre
por la iglesia, por los hermanos, por el mundo entero. Así que gracias porque aún en eso podemos confiar en nuestro Dios. Nuestro hermano Yeshua nos va a dirigir en la lectura de la palabra del Señor, así que les animo a que tomen su Biblia para que podamos ser dirigidos en ella. Hermano Yeshua. Buenos días, hermanos. La lectura de hoy es San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Jesús andaba sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que les hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárselas. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos lo veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no había entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Y escuchamos el siguiente himno. Adoremos al Señor. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Quita la gran piedra, ángeles de luz, y en la tumba el lienzo, guárdanos, Jesús. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Vemos que llega el resucitado ya, ansias y temores Él nos quitará, que su iglesia alegre cante la canción. Vivo está la muerte, pierde su aguijón. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. No dudamos, príncipe de vida y paz, sin ti no valemos, fortaleza das, más que vencedores, haznos por tu amor, y al hogar celeste llévanos, Señor. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Así es. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos,
preparemos nuestros corazones. Dios tiene algo que decirnos hoy. Así que dispongámonos y escuchemos su palabra. Nuestro hermano Gerardo hoy va a compartir con nosotros la palabra de Dios. Hermano Gerardo. Buenos días, hermanos. Como siempre, es una bendición estar en este punto, en este momento, ¿verdad? Y damos gracias a ello por el Señor. Y pues tuvimos que mover, me tocaba en la noche originalmente, pero por el viaje del pastor movimos la hora y obviamente se complicó un poquito más y ahora él va a estar en la noche solamente como oyente, igual el hermano Edgardo lo va a cubrir. Bien, damos gracias a ello y oremos a nuestro Señor. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora por el tiempo, la oportunidad que nos permites tener, Dios. Te pedimos que nos guíes, me dirijas, me des la sabiduría y la inteligencia, Dios, para exponer tu palabra, Señor, que no es de hombres, palabra que ha sido escrita por ti, Dios, en formato para que los hombres la entendamos, pero sabemos que es tu verdad y pedimos tu guianza en esta hora, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el hermano Yeshua ya nos leyó el pasaje en Marcos 6, del 45 al 52, y quiero comenzar un poquito por una mención que el apóstol Marcos escribe en el versículo 52, que dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, porque o por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Obviamente había aquí algún problemita de entendimiento, a pesar de la exposición que los discípulos habían tenido por bastante tiempo ya en el Señor, tenían algún problema de asimilación de algunos conceptos y por eso el apóstol Marcos escribe que no habían entendido los panes por cuanto tenían endurecidos el corazón. Y por ahí miré a la doctora Olga, tal vez el término médico, en vez de decir tener endurecidos sus corazones, ella diría tenían encallecido, que es más un término médico para referirse a este asunto, lo cual habla de que había alguna dureza, probablemente por aspectos culturales, probablemente por quizás algún prejuicio o algún asimilamiento. Recordemos que ellos eran judíos y no estaban entendiendo muy bien todavía el mensaje del Señor. Para ubicarnos un poquito en ese contexto que no habían entendido lo de los panes, aunque no es el pasaje que hemos leído, vamos solo a recordar un poquito. Si ustedes recuerdan, el Señor había visto una gran multitud en el capítulo anterior de personas que habían venido a escucharle. Y en el versículo 34, en el 6:34 dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles. Y después dice que el Señor le dijo a los discípulos, en el versículo 37, respondiendo, les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer, le preguntan. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Les mandó que hicieran recostarse a todos, cada uno en grupos, y él alzando los ojos al cielo, dice el resto de la escritura, que oró al Padre y repartió los panes y los peces en la multitud. Y dice Marcos que eran 5,000 hombres. Mateo habla de personas. Otro evangelista dice que se incluían hombres y mujeres. Si Marcos nos habla de que son hombres, entonces quiere decir que no era necesariamente 5,000 personas las que fueron alimentadas con los 5 panes y los 2 peces. Supongamos por un momento que anduviera un hijo, 2 hijos, quizá la esposa, entonces de 5,000 ya sabemos que la cifra se multiplica a muchos miles más que eso. Y cuando Marcos nos dice eso, nos hace entender que a pesar de este extraordinario milagro, los discípulos no estaban entendiendo con quién estaban. Dicho esto, vamos a comenzar a ver un poquito el pasaje ahora desde el inicio, el pasaje que nos leyó el hermano Yeshua. Dice que enseguida hizo, en el versículo 45, enseguida hizo
a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El evangelista Juan también en el capítulo 6, de los versículos 15 en adelante, también tiene el paralelo sobre este pasaje. Y dice ya que cuando se dio la multitud de los panes y se alimentó a los miles de personas que estaban, ocurrió una idea dentro de la multitud. Y es que quisieron, digamos, tomar al Señor Jesucristo y hacerlo rey. Lo quisieron nombrar rey. Muy probablemente esto pudo haber sacudido el pensamiento de los discípulos. Recuerden cuántos años han estado esperando los discípulos para que Israel sea restaurada, para que Israel vuelva a ser lo que fue en los días de Josué, en los días de David, que su gloria volviera. Y probablemente esto podría socavar el pensamiento de los 12. Y también nuestro Señor Jesucristo, previendo que esta situación no se diera, él tomó la decisión y empujó o obligó a los discípulos a subir a la barca. ¿Por qué digo que empujó o los obligó? Porque dice enseguida hizo, y la palabra hizo en el verbo original se refiere a empujar, a obligar. Entonces nuestro Señor Jesucristo obligó a sus discípulos a salir y subir en la barca e ir delante de él mientras él se quedaba despidiendo a los demás. Dice el versículo 46, y después que les hubo despedido, se fue al monte a orar. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no se unió inmediatamente a los discípulos, como hemos visto ya en la lectura del pasaje, sino que se tomó un tiempo. Más o menos cuando ocurre el evento de la alimentación, estaba entrando ya el anochecer, que más o menos era la primera vigilia. Marcos habla aquí después de que de todos estos eventos ocurrieron en la cuarta vigilia, pero todo comienza a hora temprana, la primera vigilia, entre 6 y 9 de la tarde, ¿verdad? Y tomemos en cuenta, por si acaso usted lo compara con otra jornada, otra hora que ponga, compare con alguno de los otros evangelios, Marco está dirigiéndose a una comunidad romana, gentil, y por lo tanto está usando el horario que los romanos usaban para un mejor entendimiento de ellos. Se dice que entonces al venir la noche Jesús se fue a orar, vio a los discípulos, iban en la barca, dice, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Dice. Miren lo que dice el versículo 48, viéndoles remar con gran fatiga, recordemos que él está en el monte orando, pero dice Marcos que viéndoles él remar a ellos con fatiga, puede ser que esto era una evidencia de su divinidad en el sentido que él podía verlos a la distancia que pudieran estar, porque más o menos ellos estaban en el centro del mar de Galilea, que más o menos son unos 5 kilómetros, y ¿quién de nosotros puede ver a 5 kilómetros de distancia a un grupo, aunque sea de 12, en una barca? No es muy fácil. Entonces, muy probablemente parte de la divinidad de Cristo, él los podía ver a esa distancia y nos dice que los miraba remar con fatiga. Esa palabra fatiga en el original se refiere a tortura. Si ustedes recuerdan, los discípulos venían de alimentar 5,000 personas, venían de hacer alguna actividad previa, de ahí van a alimentar 5,000 personas, pues no es una labor fácil. Solo pónganse a pensar que todos los que estamos acá presentes en este momento fuéramos a alimentar a 5,000, quizás a su esposa, más quizás 1 o 2 hijos, ya estamos hablando fácilmente de 10,000, 12,000 personas. Y organizar eso y empezar a repartir por muchas manos que estuvieran ayudando, siempre era fatigoso el trabajo. Ellos estaban cansados, Jesús se va a apartar con ellos a un lugar aparte y dice el capítulo anterior que algunos los observaron y los siguieron. Entonces, cuando Jesús los vio, les dan de alimentar, los siguen. Cuando llegan a este lugar, lo quieren hacer rey y el Señor viene y los despacha. Él se queda con ellos, pero todo esto ha pasado un largo trecho de horas y de trabajo. Ha habido mucho trabajo. Entonces, ellos tienen a remar, ellos tienen trabajo sobre trabajo, o mejor dicho, cansancio sobre cansancio. Por eso Marcos usa la palabra fatiga, que significa tortura, es decir, ya para ellos remar era una tortura realmente, y tenían el viento adverso.
Y para este momento el Señor nos está viendo. Dice, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia. Comienzan a la primera vigilia, ya están en la cuarta vigilia, y estamos hablando entre las 3 y 6 de la mañana. Si hacemos cuenta, entonces han transcurrido no menos de 9 a 10 horas que ellos están remando. Pongámonos a pensar cuánto tiempo nosotros podríamos aguantar, por muy expertos que seamos, por muy entrenados que estemos remando. Después de 9 horas, eso va a ser una tortura para cualquiera de los que estamos en este lugar, en este momento, escuchando. Entonces, dice que cuando les vio el viento, vino a ellos sobre mar. Entonces, imagínense, han pasado más o menos 9, 10 horas. Estamos en la madrugada, hay un viento recio, y esta tormenta no es como lo que normalmente nosotros conocemos. Nosotros normalmente conocemos las tormentas que traen agua, ¿verdad? Nosotros normalmente cuando hablamos de una tormenta hablamos viento y agua, o solamente agua, lluvia, lo que decimos lluvia. Pero esta tormenta, por la ubicación del mar de Galilea, es muy distinta. Si hubiera habido amenaza de lluvia, los discípulos lo hubieran podido notar. Ahora, piensa por un instante que el Señor Jesucristo sabía a dónde los estaba enviando. No pierda de vista eso. Él sí sabía. Los discípulos no pudieron ver nubarrones, no pudieron ver nubes oscuras, no pudieron ver amenaza de lluvia, porque Galilea está a unos 183 metros por debajo del nivel del mar. Entonces Galilea está aquí, ellos están a esta altura, y todo este trecho, estos 183 metros, hacen el lugar propicio para que se den fuertes vientos huracanados, podemos decir, de 160 kilómetros por hora. Ellos lo sabían. Ellos sabían que eso ocurría en el mar de Galilea de manera repentina, pero como no hay nada que indique por qué eso ocurre de repente, sin ningún aviso, estos hombres han entrado en este evento. Nuestro Señor Jesucristo lo sabe. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, ellos van a experimentar y están experimentando una tormenta. Si recordamos a nuestro amigo Jonás, en el primer capítulo, cuando Jonás es enviado por el Señor en una misión, dice Jonás 1:4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás también experimentó una tormenta. Ahora, Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, como dice el canto. Jonás tomó su decisión. Jonás va a experimentar una tormenta correctiva. El Señor va a corregir una decisión. El Señor va a corregir en Jonás una disposición que él tomó, que fue no considerar lo que Dios le había mandado. Pero aquí tenemos un grupo de discípulos que están haciendo la voluntad del Hijo. Pero volvamos un poquito a Jonás. Dice en el versículo 17 también, siempre en el capítulo 1, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Dios tenía preparado todo. Jesús está consciente de lo que está ocurriendo. Jonás estaba fuera de la voluntad del Padre y experimenta una tormenta que podemos decir correctiva. Pero los discípulos están haciendo la voluntad de Jesucristo y están experimentando una tormenta que ya vamos a ver de qué se trata. Porque la clave está en el último versículo. No habían entendido aún lo de los panes y su corazón estaba embotado. Ellos están haciendo la voluntad de Jesucristo y están en medio de una tormenta. Hermanos, pensemos que no siempre estar en la voluntad de nuestro Señor nos va a traer tranquilidad, nos va a traer paz, nos va a traer sosiego. Estos hombres han seguido la instrucción de Jesús. Ir hacia el otro extremo del mar de Galilea. Entonces dice el versículo 17,
48, perdón, hermano, en 48. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Miren qué cosa. Aquí más interesante. Dice que todos los discípulos vieron a nuestro Señor Jesucristo caminar sobre el mar. Ellos esperaban encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, pero obviamente nunca esperaron que lo iban a encontrar, que Él los alcanzaría caminando sobre las aguas, caminando sobre el mar de Galilea. Y el ver esto a ellos les espanta, les entra un temor, y empiezan a decir y hacer cosas que eran lo que no esperaban. Si nosotros recordamos un poquito, 2 capítulos atrás, siempre en el Evangelio de Marcos, ellos ya habían tenido una primera experiencia en una tormenta con nuestro Señor Jesucristo en una barca. Hay una diferencia obviamente entre aquella y esta. En aquella, nuestro Señor Jesucristo está en la barca, entra en la barca primero, invita a los discípulos a subir a la barca y van camino, el Señor se duerme y viene una tormenta repentina también y ellos también se atemorizan. Y la reacción de ellos ante el temor, nuestro Señor Jesucristo se ha dormido. Y ellos van y le hablan de una forma que creo que no se le puede hablar a Dios, ni mucho menos a su Hijo. Señor, Señor, ¿no te importa que perecemos? Despierta, no haces nada. Y el Señor Jesucristo se levanta y ordena a los vientos y al mar calmarse y viene gran bonanza, viene una calma. Cuando llegan a la orilla, los discípulos espantados dicen, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Parece ser que Marcos tiene un enfoque. Nos deja una pregunta. ¿Quién es este hombre? En esta segunda oportunidad, nuestro Señor Jesucristo no está con ellos. Él se ha quedado orando, quizás por unas 10 horas, 9 horas en el monte. Y nuevamente los discípulos se desesperan, se ponen nerviosos. Saben, este pasaje me suena a un día de entrenamiento. Me suena a un día de entrenamiento porque en la primera el Señor estaba con ellos y obviamente observó lo que pasó. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Estando presente Él. Pero ahora cada vez se va acercando más la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Y Él tiene que preparar a estos hombres. Él quiere saber cómo van a reaccionar sin su presencia, porque se les va a avecinar una tormenta diferente cuando Él sea crucificado. Se les va a avecinar la tormenta de la persecución. Y muy probablemente esta es noche de entrenamiento. Quiere mostrar uno qué es lo que hay en el corazón de ellos, pero también quiere mostrar algo de su carácter como hijo de Dios. Viéndole ellos andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Hermanos judíos pensando en fantasmas. Vamos, déjennos a gentiles, déjennos a nosotros los gentiles que creemos en esas cosas, al menos antes, cuando no estábamos en Cristo. Pero judíos creyendo en fantasmas. Y la otra cosa es que en su temor, en su preocupación, en su fatiga, ellos vieron venir a nuestro Señor Jesucristo. Nunca empezaron a verlo así. Muchas veces nosotros pedimos ayuda a nuestro Señor y muchas veces estamos esperando que si le oramos por una cosa, el Señor va a salir y nos va a responder de esta forma, pero no siempre el Señor va a responder como nosotros creemos. Ellos necesitaban el auxilio de Él, pero ellos nunca esperaron verle caminar sobre las aguas. Ahora quiero hacer una pausa en esto. Eran judíos.
y muy probablemente estaban relacionados con pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 89:9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Job nos dice algo más extraordinario. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Dice nuevamente el salmista en el Salmo 77:19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Todavía Isaías nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En el 43:16 dice Isaías, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Hay otros pasajes, hermano, pero ¿por qué traigo estos pasajes a colación? Son pasajes que demuestran que Jesucristo cumplió las condiciones de Dios. Él mismo le mostró que era Dios. Solo Dios podía alimentar a 5,000 y más. Ese no es un milagro que lo hace cualquiera. Pero mucho más allá, ¿quién puede caminar sobre las aguas? ¿Quién puede calmar las aguas? ¿Quién puede hacer camino? ¿Quién puede caminar como que anduviera por la Palestina polvosa? O por los adoquines, por las playas, como si anduviera por las aguas del mar de Galilea. Solo Dios. Por eso comencé diciendo, porque en el 52, porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos al milagro de los panes debieron haber entendido que este hombre no era cualquiera, que este era el Hijo de Dios. Pero dice en el versículo 50, pero todos le veían y se turbaron. Miren, cuando Mateo menciona que cuando ellos se turbaron, gritaron, aquí también habla de que gritaron. No tenemos relato de lo que gritaron. Recuerdan que en el capítulo 4, sí, ellos le gritaron al Señor. Aquí no sabemos qué gritaron. A lo mejor no se podía repetir o escribir lo que gritaron, ¿verdad? Porque cuando el temor nos abraza, nos toma, nos controla, hacemos y decimos cosas indebidas que después nos lamentamos. Pero también miramos cosas que no son. Venía el Señor caminando hacia ellos y ellos miraban un fantasma. Empezaron a darle, y el término fantasma se refiere a una aparición de algo sobrenatural. Y esta no era una aparición, este era nuestro Señor Jesucristo andando sobre las aguas. Pero él les dice, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Estas palabras a mí me llenan de gozo. Me llena de gozo el hecho que si los discípulos tardaban en entender al Señor, me alegro porque también yo tardo en entenderlo. Y creo que eso nos da un ánimo a todos, ¿verdad? Que sus discípulos, quienes estaban escuchando de viva voz, estaban viendo lo que veían, eran lentos para aprender. Me da ánimo a mí, pero me da ánimo también que enseguida él habló con ellos y les dijo, tened ánimo. Lo primero que les dijo, tengan ánimo, tranquilícense, porque si se calman van a ver las cosas diferentes. Muchas veces cuando nos desesperamos, muchas veces cuando nos aturdimos, vemos las cosas de un modo que no son. Saben, el Señor tiene el control, así como le envió una tormenta de corrección a Jonás, a sus discípulos le envió una tormenta de perfección. Ir perfeccionando su conocimiento del Señor. Y les dice, no temáis. Yo soy, no temáis. ¿Saben? Esta palabra yo soy es la misma palabra que el Señor usa en Éxodo 13:14 cuando Moisés es llamado por el Señor, está en la zarza ardiente y está frente a él y Moisés le dice, y si me pregunta la nación de Israel, ¿quién soy? Él les dice, yo soy.
En el hebreo, desde luego, es lo que nosotros decimos Jehová, Yahvé, Yahweh o Yahweh, como dirían los americanos y los británicos. Pero en el griego se refiere a ego eimi, yo soy. Es la misma palabra que Dios usó frente a Moisés para decirle, yo soy el que te envía. Jesús les dice, no teman, yo soy. Si ustedes han leído en la Torá, en la ley, lo que Dios le dijo a Moisés, él y yo somos la misma cosa. No teman porque yo estoy con ustedes. Y dice, subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron, dice. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, dice. ¿Por qué se maravillaban? Porque aún no habían entendido lo de los panes. Aún no habían entendido quién estaba con ellos. Dios mismo estaba con ellos. Saben, yo pienso, como una vez yo creo que compartí en el pasado sobre la misma experiencia en Marcos 4. Es más temeroso estar en la barca, conforme a Marcos 4. Es más temeroso estar en la barca con Jesús y no saber quién es, que estar afuera, en el mar embravecido. Mateo nos describe algo bien interesante que Marcos no nos relata, y es que Jesús no solo se encontró con los discípulos en la barca y en el mar, sino que nos dice Mateo que Jesús tuvo un encuentro con Pedro en las aguas. Todos sabemos que Pedro, siendo sanguíneo, era impulsivo. Y cuando él ve y le dice, si eres tú, oiga bien, si eres tú el Hijo de Dios, si eres tú Jesús, es una oración condicionante. Si eres tú, les manda que yo ande sobre las aguas. A tremendo problema se metió Pedro. Ya vamos a ver por qué. Y Jesús le dice, venles. Y démosle crédito a Pedro. Tuvo el valor de descender de la barca. El lugar seguro para los discípulos era la barca. Y Pedro toma la decisión de descender de la barca y caminar hacia el Señor. Y dice Mateo que Pedro tenía puesto los ojos en Jesús, lo mismo que el hermano Mark oraba. Me va a quitar, dije yo, el estudio. Pedro tenía puesto los ojos fijos en Jesús, caminando hacia él. Pero dice Mateo, pero siempre hay un pero, ¿verdad, hermanos? Dice que Pedro empezó a ver las olas. Empezó a ver el viento soplar, o no ver tanto el viento porque no se puede ver, pero empezó a sentir el viento, ver las olas. Es más seguro en la barca, porque ya la barca da cierta protección. Y Pedro dice que deja de ver al Señor y empieza a sentir el viento y a ver las olas. Y comienza a hundirse. Y en ese instante Pedro hace la oración más corta en la Biblia, Señor, sálvame. Y el Señor y al instante el Señor extiende su brazo y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vaya al lugar para que le hagan una reprensión a uno, ¿verdad? El hombre estaba por ahogarse y le recibe esta reprensión. Pero pensemos por un instante. Los discípulos suponían que la barca era el lugar más seguro para estar. Pedro toma la decisión de ir al Señor. ¿Cuál de los dos lugares se convierte en el lugar más seguro? ¿En la barca con el resto de los 11? ¿Y estar a la deriva, estar en la barca? ¿O estar con aquel
que como hizo con Jonás, hizo levantar la tormenta, hizo levantar ese viento recio, pero él controla el viento y controla las aguas. ¿O será más seguro estar en la barca? ¿Será más seguro estar en tus capacidades y en tu autosuficiencia? Porque estos hombres habían estado remando por 10 horas y su autosuficiencia se convertía en insuficiencia porque apenas habían llegado a la mitad del trayecto en 9 horas. ¿O será más seguro estar en aquel que orquesta la tormenta y controla el viento? Quizás Pedro lo entendía o quizás quiso probar. Ahora, si tú estás en la barca y estás en medio de esta tormenta, estás en un lugar, en tu teoría, seguro. Pueden ser tus cuentas de bancos, pueden ser tu trabajo, tu excelente trabajo, tus propiedades, tus capacidades. Pero has gritado, tienes miedo. Lo que te corresponde es pedir ayuda al Señor. Si estás como Pedro a la par del Señor en las aguas, lo que te corresponde pedir es que te salve. Pero si tú estás como en el caso del relato de Mateo, como dice Mateo en el capítulo 14 y versículo 32, al final de este mismo relato dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea, cuando ellos subieron se refiere a Pedro y a Jesús. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Si usted está como Pedro, caminando en las aguas, estás viendo las olas, estás sintiendo el viento, lo que te corresponde es no quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Pero si estás como nosotros ya adorando a Dios, es ahí donde te conviene estar y permanecer en Él. Porque Él tiene cuidado. Por eso decía Marcos, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Está encallecido, endurecido, duro? Si hoy nos acompaña, si esta mañana nos está acompañando alguien que no ha entregado su corazón al Señor, no ha confiado en Él, lo que te conviene es confiar en Él y pedirle que te salve. Si los que estamos aquí tenemos alguna situación, algún problema, ¿saben? Hay algo que todos hemos experimentado, los que estamos aquí, indistintamente si estamos o no en Cristo. Hemos experimentado la tormenta del COVID-19. ¿Cómo está nuestro corazón respecto al Señor? ¿Está endurecido? ¿Está encallecido? ¿Está dudando? O en medio de esta situación difícil, en medio de repente de tu escasez, en medio de la falta de un empleo, en medio de un problema de salud, ¿cómo está actuando tu corazón delante de aquel que camina sobre las aguas? Delante de aquel que no tuvo que decir nada, sino que simplemente subió a tu barca, subió a esta barca y las aguas se calmaron y el viento cesó. ¿Estás confiando en Él? ¿Estás poniendo tu confianza absoluta en Él? ¿O estás pensando todavía que la barca es un lugar seguro? Mira, Pedro estaba más seguro en las aguas con el Señor. Porque Él tiene control de la tormenta, de las aguas y del viento que agitan
tu mundo. Para finalizar, hermanos, tengamos cuidado, porque la seducción y la distracción apartan nuestra mirada como la apartó de Pedro del Señor. Santiago dice que la seducción tiene que ver con nuestra concupiscencia, con nuestro ser interior. Pero el mundo te pondrá distractores, te pondrá una distracción para que apartes la mirada de Jesús. Si tú no has recibido a Jesús, el mundo te está poniendo distractores para que no pongas su mirada en Él. Y a ti que estás en Cristo, el mundo te está poniendo distractores. Si no piensas, seguro que sabes cómo ocurren los accidentes automovilísticos. De repente alguien dice, yo iba bien, solo me distraje 2 segundos porque miré algo, me volteé a ver al otro lado y cuando acordé estaba encima del otro carro. El viento y el mar te pueden distraer. Y como dijo Jesús, no temáis, ego eimi, Él está con nosotros. El ego eimi, el gran yo soy, está con nosotros. Hermanos, gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermano Gerardo. Gracias al Señor por esa palabra de ánimo y que nos llama a confiar solamente en el Señor. Así que meditemos sobre esos pasajes, sobre esa enseñanza y que esa enseñanza se afiance en nuestros corazones. Vamos a escuchar el siguiente himno, adoremos al Señor, y luego del himno pasará nuestro hermano Joel con el mensaje de la mesa del Señor. Adelante, hermano Edgardo. Tiene sed, dice su palabra, venga y beba. Dice Jesús, ven amigo al dulce Jesús. Ven amigo al dulce Jesús y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela, regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada serás por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén. Venga, amigo, a Jesús. Hermano Edgardo con hermano Joel, por favor. Ok, hermano Joel. Listo.
Cheque, hermano. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor, ¿verdad? Esta mañana, disfrutando de la palabra de Dios, disfrutando de la comunión con los hermanos. Y esperemos que pues ya hemos disfrutado muchísimo. Vamos a orar rápidamente. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo tan lindo y tan precioso de recordar ese tiempo de tanto sufrimiento de nuestro Salvador. En el nombre de Cristo te pedimos tu bendición. Amén. Amén, hermanos, vamos a tomar la palabra de Dios, un pasaje bien conocido en San Juan, libro de Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, nos centramos un poquito en la primera parte del pasaje. Dice, porque de tal, y ahí nos detenemos un poquito, porque de tal, cuánta grandeza o cuán grande es esa frase, porque de tal. Podemos decir que grande, muy grande, demasiado grande o más que grande, el amor de Cristo. Aquí vamos a pensar, hermanos, por qué o cómo nosotros vemos el amor de Cristo. ¿Qué importancia le damos a este evento de Cristo muriendo en la cruz? Como creyentes, ¿a dónde nos ubicamos? ¿Qué valor, con qué reverencia llegamos a este momento de celebrar la cena del Señor? ¿Con qué firmeza llegamos? ¿Con qué seriedad nos presentamos a adorar a Jesús? Vamos a ver unas partes, hermanos. Ya hemos visto porque de tal manera, porque de tal. Una palabra que si nos vamos al original, podíamos encontrar cosas muy grandísimas para describir el amor de Jesús. Pero vamos a poner algunos puntos en los cuales algunos hombres de renombre o que buscan siempre primeros lugares en que ubican a nuestro Salvador. Personas del mundo. Ahora nos comparamos nosotros como creyentes y vemos aquí algo y dice, para el artista, él es todo hermoso. Lo podemos ver en Cantares 5:16. Para el arquitecto, Cristo es la piedra del ángulo. Primera de Pedro 2:6. Para el astrónomo, Cristo es el sol de la justicia. Malaquías 4:2. Para el panadero, Cristo es el pan de vida. En Juan 6:35. Para el banquero, Cristo es el tesoro escondido. En Mateo 13:44. Para el constructor, Cristo es el fundamento seguro, en Isaías 28:16. Para el carpintero, Cristo es la puerta, Juan 10:7. Para el doctor, Cristo es el gran médico, en Jeremías 8:22. Para el docente, Cristo es el camino nuevo y vivo, en Hebreos 10:20. Para el granjero, Cristo es el sembrador y el Señor de la cosecha, en Lucas 10:2. Ya nuestro hermano Gerardo nos ha instruido a través de la palabra de Dios, nos ha enseñado que no hay que descuidar ni un tan solo momento en cuanto a la oración a nuestro Salvador. Tenemos la libertad, hermanos, de que estamos viviendo bajo la gracia. ¿Qué pasaría si estuviéramos viviendo bajo la ley? ¿Ya lo hemos pensado? Por eso, hermanos, pero siempre habrá un tiempo cuando nosotros vamos a rendir cuentas. Llegará un tiempo. Por eso, hermanos, nuestra oración debe ser tan sincera, tan llena de amor, tan puntual, tan seria, tan responsable, tan reverente, que no debemos de descuidar ni un tan solo momento. Ahora, hermanos, para nosotros los creyentes, ¿qué es para nosotros? Es todo. Es mucho más. Teniendo todo el poder, Jesús aún así entregó su vida para ser crucificado y morir por toda la humanidad. Ese es Jesús. Para nosotros, Él es Cristo. Él es el Salvador. Él es todo. Para el mundo, muchos reconocen también que Él es todo. Pero para nosotros es totalmente todo.
Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y a disfrutar en comunión y a celebrar este evento tan importante. La muerte de Cristo significó para nosotros. Ahora que hemos creído en Él, somos salvos por fe y por gracia de nuestro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a cada uno, hermanos. Amén. Bien, muchas gracias, hermano Joel. Gracias por ese mensaje hacia nuestras vidas. Hermanos, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y que ha sido bautizado con el bautismo bíblico, pues estamos invitados a participar de los elementos de la Cena del Señor. Espero que todos ustedes estén ya preparados ahí y listos para que recordemos este evento, al igual que es no solamente un recordatorio, sino también un mandato de nuestro Señor a nosotros, la iglesia. Así que voy a invitar a mi hermano Kevin aquí presente conmigo para que oremos por el pan. Oremos, hermano. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, el día de hoy que estamos recordando la enseñanza que tú nos dejaste acerca de recordar tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, ponemos delante de ti el elemento que es el pan, Señor, que representa el cuerpo, que fue quebrado, Señor, por nosotros, por cada uno de nosotros, para limpiarnos de todo pecado, Señor. Te pido que bendiga, Señor, este momento que vamos a participar. Prepara nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Corintios 11:23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos. Bien, ahora le voy a pedir a mi hermano Milton, por favor, nos dirija en oración para tomar la copa. Hermano Edgardo, ¿le puede dar, por favor, paso al hermano Milton? Ahora sí, hermano Milton. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos reunirnos una vez más para compartir tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias por mandar a tu único Hijo a morir a la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa que fue derramada hasta la última gota. Gracias, Señor, por comprarnos con precio de sangre, Señor. Y gracias, Señor, por esa salvación tan grande y tan preciosa que nos has dado por medio de ese sacrificio, Señor. En el nombre poderoso de ti, amado Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos tomar todos. Bien, gloria a Dios, hermanos, que podemos compartir todo esto, no importa si estamos a la distancia, porque estamos unidos en espíritu, amén. Y nos estamos viendo unos a otros, así que es maravilloso, es maravilloso. Vamos a ir vamos a despedirnos más bien porque ya hicimos el último himno, ¿verdad, hermano Edgardo? Sí, ya lo hicimos, así que
Vamos a despedirnos, hermanos. Que el Señor les bendiga, les fortalezca, que el Señor nos siga teniendo unidos en Él. Y bien, vamos a orar para despedirnos de una vez. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque comenzamos diciéndote y agradeciéndote por darnos un día más de vida, de vivir en tu misericordia, que es nueva cada mañana. Y a esta hora seguimos diciendo, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te alabamos y te exaltamos, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Gracias por el mensaje doble de tu palabra que ha llenado nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica para la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos a cada uno, hermanos. Recuerde, hoy a las 6 de la tarde, con todo el ánimo, ¿verdad? Y con toda nuestra dedicación al Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno.